Este video fue posible gracias a tu apoyo en Patreon. Suscríbete en Patreon para tener acceso anticipado a los videos y contenido adicional. Cuando pensamos en asesinos en serie, hay algunos nombres que vienen inmediatamente a la mente. Ted Bundy, el asesino del Zodiaco, y John Wayne Gacy, por nombrar solo algunos. Pero estos hombres estadounidenses solo raspan la superficie del gran número de delincuentes violentos y reincidentes que existen en el mundo. Y muchos de esos de otras partes del mundo son menos conocidos. En el episodio de hoy de Detective de Casos Fríos, exploraremos a dos aterradores asesinos en serie de Europa. Bela Kiss. Bela Kiss nació el 28 de julio de 1877 en Isaac, Austria, Hungría, hijo de János Kiss y Verona Wager. Se documenta muy poco sobre la crianza de Kiss, pero debido a la naturaleza de sus crímenes y algunas pruebas circunstanciales, se ha especulado que el asesino en serie tenía una relación incestuosa con su madre, aunque esto es algo que nunca sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que en 1900 se mudó a un pueblo cerca de Budapest llamado Sincada, que ahora es parte de la bulliciosa capital. Aquí, Kiss trabajó como ojalatero. Era muy bueno en su trabajo y generalmente era bien querido en el vecindario. Se le describía como un hombre guapo, con cabello rubio y ojos azules, y se sabía que era un astrólogo aficionado. Quizás menos conocido para su comunidad, sin embargo, era que Kiss también supuestamente tenía un profundo interés en lo oculto. Su historial antes de sus crímenes no está bien documentado. Hay informes contradictorios sobre su estado civil y si tenía o no hijos. Mientras que algunas fuentes afirman que Kiss no tuvo hijos a pesar de ser un mujeriego, lo que lleva a algunos teóricos a sugerir que era infértil. Otras fuentes han afirmado que tuvo 2 hijos y se casó 2 veces. Una de estas supuestas uniones fue con una mujer llamada Marie, quien era considerablemente más joven que Kiss, cuando se mudaron a una nueva casa en febrero de 1912, cuando él tenía 37 años. Según algunas fuentes, el matrimonio se desmoronó rápidamente cuando la esposa de Kiss se fue para estar con su amante. Sin embargo, la validez de esta información no está clara. Sin embargo, se informa ampliamente que Marie y Paul fueron las primeras víctimas de 37 años y que Paul fue la única víctima masculina cuyo cuerpo se recuperó más tarde. Sin embargo, una vez más, esto no está claro. La mayoría de los periódicos informan que todas las víctimas de Kiss eran mujeres. En algún momento de 1912, Kiss contrató a una ama de llaves para encargarse de las tareas diarias que debían realizarse en la propiedad. La señora Jakubek era una empleada leal y trabajadora que solo pensaba cosas buenas sobre el hombre que la había contratado, notando que era amable y la pagaba bien. Según informes, ella solo lo vio ser generoso con sus vecinos, incluso una vez lo vio cuidar a un perro enfermo. La señora Jakubek también notó que su jefe era extremadamente sociable. Como soltero, a menudo se correspondía con mujeres y las invitaba a su casa. Kiss conoció a estas mujeres solteras colocando anuncios en el periódico local, describiéndose a sí mismo como un viudo que buscaba compañía femenina. Sin embargo, la ama de llaves se hacía escasa siempre que Kiss tenía visitantes, por lo que nunca prestó realmente atención a quién exactamente iba y venía. Una cosa extraña que los vecinos notaron sobre Kiss fue que tenía varios tambores metálicos grandes en su propiedad. Aparentemente, afirmó que los estaba usando para almacenar gasolina, aunque los vecinos sospechaban que en cambio estaba almacenando alcohol. En 1914, Kiss fue reclutado en el ejército para luchar en la Primera Guerra Mundial.
confió su casa a su ama de llaves mientras estaba fuera. Luego, en 1916, las autoridades de Budapest recibieron una llamada telefónica de un propietario frenético que había encontrado barriles de metal de los cuales emanaba un olor fétido. Él era el propietario de la propiedad en la que Kiss había estado viviendo. Cuando la policía llegó a la escena, abrieron uno de los barriles y se encontraron con una vista horrorosa. Dentro había una mujer desnuda, muerta por estrangulamiento, con una cuerda alrededor de su cuello. Había sido preservada en alcohol de madera. Los otros tambores encontrados alrededor de la propiedad también contenían cuerpos. Se encontraron 7 en el jardín, mientras que se encontraron 17 más en el campo circundante. Obviamente alarmadas por la escena, las autoridades contactaron al ejército y les pidieron que detuvieran a Kiss, pero desafortunadamente para ellos, el nombre Bela Kiss era extremadamente común y era imposible rastrear a cuál buscaba la policía. Los investigadores se aseguraron de que ningún telegrama o carta llegara al asesino en serie para que no pudiera ser informado de que las autoridades sabían lo que había hecho. Inicialmente, se sospechaba que la señora Jakubek estaba involucrada en los asesinatos, o al menos sabía de ellos, especialmente cuando la policía descubrió que Kiss le había dejado dinero en su testamento, pero ella negó estar involucrada o tener algún conocimiento de lo que su empleador estaba haciendo. Sin embargo, ella sí le dijo a las autoridades sobre una habitación a la que se le había prohibido entrar. Esta habitación contenía varias estanterías enormes, repletas de literatura sobre estrangulamiento y envenenamiento. El único otro mueble dentro era un escritorio que estaba lleno de cartas de 74 mujeres. La más antigua era de 1903. A partir de esta evidencia, la policía determinó que Kiss estaba defraudando a mujeres de mediana edad que en su mayoría eran viudas y buscaban volver a enamorarse. Había seleccionado específicamente a mujeres sin parientes vivos en absoluto, o al menos sin parientes cercanos, utilizando el nombre de Hoffman en lugar de Kiss. Se reuniría con las mujeres, las seduciría y las convencería de enviarle dinero. 2 de sus víctimas incluso habían iniciado procedimientos judiciales porque él les había quitado dinero. Sin embargo, los casos fueron desestimados porque las mujeres no se presentaron en la corte. Según informes, Kiss había recibido 174 propuestas y aceptó 74. Cada víctima fue estrangulada. Luego, sus cuerpos fueron colocados en tambores metálicos herméticos donde fueron conservados en alcohol. Según algunos informes, había heridas de perforación en los cuellos de algunas víctimas, posiblemente vinculadas al supuesto interés de Kiss en lo oculto. Kiss podría haber estado practicando vampirismo. El 4 de octubre de 1916, la policía de Budapest recibió una carta que decía que Kiss se estaba recuperando en un hospital serbio, pero llegaron a la escena demasiado tarde. El hombre al que perseguían, si realmente era Kiss, ya había huido de la escena. Había dejado a un soldado muerto en su cama para engañar al personal médico que pasaba. Luego se alertó a la policía húngara y se le informó de la situación. Hubo muchos avistamientos de Kiss en los años siguientes, pero la mayoría resultaron ser callejones sin salida y las autoridades no estaban más cerca de atrapar al depravado asesino en serie. Ha habido mucha especulación sobre si Kiss fingió su muerte intercambiando su identidad con un soldado muerto durante la guerra. Circulaban rumores sobre cómo había sido encarcelado en Rumania por robo o murió de fiebre amarilla en Turquía. En 1920, un soldado de la Legión extranjera francesa informó sobre otro que se hacía llamar Hoffman. Se dice que Hoffman presumía de lo bueno que era con una garrota y encaja con la descripción de Kiss. También aparentemente usó el nombre de Kiss en algunas de sus cartas. Sin embargo, este hombre desertó antes de que la policía pudiera hablar con él. La última posible aparición de Kiss fue en la ciudad de Nueva York, 1932, cuando un distinguido detective, conocido por su habilidad para reconocer caras, creyó ver al asesino en serie emergiendo del subterráneo en Times Square. Esto fue acompañado por rumores
que Keys vivía en la ciudad y trabajaba como conserje. Sin embargo, estos rumores nunca pudieron ser verificados, ya que cuando la policía fue a localizar al conserje, descubrieron que se había ido. Bilakis ha ganado un lugar en la cultura popular, con muchos músicos inspirados en su historia escribiendo canciones sobre él, mientras que una obra de teatro, una película y un libro se han basado en los horrendos crímenes del asesino en serie. El destino de Bilakis sigue siendo desconocido incluso hoy. Parece poco probable que alguna vez sepamos realmente qué fue de él o cuántas vidas se llevó. Archibald Hall. Archibald Thompson Hall nació el 26 de junio de 1924 en Glasgow, Escocia, en una familia empobrecida. Como adolescente, recurrió a actividades criminales en un intento por mantenerse a flote. A los 15 años, comenzó a robar y pronto escaló esto a robos en casas. Se mudó a Londres con sus ganancias mal obtenidas y se deslizó en la escena social gay allí como un joven bisexual. Cuando tenía 17 años, Hall recibió su primera condena de cárcel cuando lo atraparon intentando vender joyas que había robado mientras aún estaba en Escocia. Durante esta condena, el joven estudió antigüedades y aprendió la etiqueta de la aristocracia. Incluso tomó lecciones de locución, lo que le ayudó no solo a atenuar su acento de Glasgow, sino a erradicarlo por completo. Con sus nuevas habilidades, Hall decidió que también necesitaba un nuevo nombre. Adoptó el alias de Roy Fontaine después de inspirarse en la estrella de cine Joan Fontaine, quien tuvo una carrera ilustre durante la edad de oro del cine. Usando su encanto y habilidades sociales, Hall rápidamente hizo conexiones con señores y damas, así como con dramaturgos y otros que estaban en el negocio del espectáculo. No pasó mucho tiempo antes de que Hall consiguiera varios trabajos como mayordomo, pero estos periodos de empleo fueron efímeros, ya que Hall a menudo robaba a sus empleadores y fue condenado a la cárcel en múltiples ocasiones. Durante este periodo, también se casó y se divorció. En 1975, después de otro periodo en prisión, Hall regresó a Escocia y comenzó a trabajar para Lady Margaret Hudson de Kirtleton House, Dumfriesshire. Al principio, Hall planeaba volver a sus viejos hábitos y robar joyas para vender, pero en algún momento se dio cuenta de que le gustaba su trabajo y su empleador y decidió intentar enderezarse. Sin embargo, estos planes no salieron como él había esperado. 2 años después, en 1977, un hombre llamado David Wright apareció en escena cuando fue contratado como guardabosques. Wright era un conocido que Hall había conocido durante su última estancia en prisión, y los dos tuvieron una pelea cuando Wright robó joyas de Lady Hudson. Furioso, Hall confrontó a sus antiguos compañeros de prisión, pero en respuesta, Wright amenazó con exponer el pasado criminal de Hall. Hall accedió a mantenerse en silencio, pero más tarde invitó a Wright a una caza de conejos donde lo mató a tiros y lo enterró en los terrenos de la propiedad. Sin embargo, los esfuerzos de Hall por ocultar su pasado a Lady Hudson fueron en vano, ya que pronto fue informada por la policía de su verdadera naturaleza y posteriormente fue despedido de su puesto. Desde aquí, Hall regresó a Londres, donde se convirtió en el mayordomo de otra pareja adinerada, Walter Scott Elliot, de 82 años, y su esposa, Dorothy, que tenía 60. Walter provenía de una adinerada familia aristocrática escocesa y había trabajado previamente como diputado laborista. Hall encajó bien con la pareja y mantenía una relación amistosa con ellos como empleado. Para entonces, él estaba en sus 50s y aún no había dejado atrás la vida criminal. Tenía la intención de robar a la pareja sus posesiones más valiosas y venderlas para poder ganar suficiente dinero para jubilarse temprano. En algún momento, unos años antes de esto, Hall había conocido a una mujer irlandesa llamada Mary Cogle, quien, según algunos informes, era trabajadora sexual, aunque también se menciona que había sido ama de llaves para los Scott Elliots. A través de Mary, Hall conoció a un hombre llamado Michael Quito, y los dos se llevaron bien de inmediato.
Fue con Quito que Hall planeó robar a la pareja mayor. Sin embargo, las cosas se intensificaron rápidamente cuando un día, mientras los dos discutían sus planes en la casa de la pareja, Dorothy los sorprendió. Asustados y confundidos porque Hall había traído a un hombre desconocido a su casa, la pareja entró en pánico y agarró a la mujer de 60 años, asfixiándola con una almohada. Después de esto, Hall y Quito sedaron a Walter y vistieron a Mary Cogle con un abrigo de piel y una peluca para que pudiera fingir ser Dorothy y vaciar las cuentas bancarias de la pareja. Pero el trío todavía tenía un cuerpo del que deshacerse. Mantuvieron a Walter sedado y lo trasladaron al asiento trasero de un coche con Mary, quien todavía estaba vestida como Dorothy. El cuerpo de Dorothy fue colocado en el maletero y Quito y Hall se subieron a los asientos delanteros y condujeron hacia Braco, Perthshire, donde enterraron el cuerpo de Dorothy. En un área boscosa en Inverness-shire se deshicieron de Walters. Al principio intentaron estrangularlo, pero él se resistió. Así que Hall golpeó al anciano en la cabeza con su pala antes de enterrar su cadáver. La tercera víctima de Quito y Hall fue Mary, quien se había dejado seducir tanto por la vida de lujo que no le importaba ocultarlo, luciendo los abrigos de piel y las joyas que había robado de Dorothy de una manera que el dúo criminal consideró descuidada. Tenían miedo de que ella finalmente los atrapara y por eso la pareja la mató golpeándola hasta la muerte con un atizador. Su cuerpo fue dejado en un arroyo cerca de Middleby, Dumfriesshire, y más tarde fue descubierto por un pastor en el día de Navidad de ese año, 1977. La última víctima fue el medio hermano de Hall, un pedófilo condenado llamado Donald, quien recientemente había sido liberado de prisión y se había instalado en la propiedad de vacaciones de Hall en Cumbria. Quito y Hall le dijeron a Donald que necesitaban practicar sus habilidades para atar nudos en preparación para un robo al día siguiente, y el hermano accedió. Una vez que estuvo atado, Quito y Hall utilizaron cloroformo para incapacitar a Donald antes de ahogarlo en la bañera. Con un último cuerpo para deshacerse, los socios en el crimen colocaron el cadáver de Donald en el maletero y se dirigieron hacia Escocia. Dado que era invierno, las carreteras se estaban volviendo cada vez más peligrosas y Hall tomó la decisión de detenerse por la noche en un hotel cuando llegaron a North Berwick. Sin embargo, el gerente del hotel rápidamente se volvió sospechoso de la pareja y estaba preocupado de que no pagaran su cuenta. Así que notificó a la policía, quienes descubrieron que el disco de impuestos y la placa del vehículo que estaban conduciendo no coincidían. Esto se debía a que Hall había hecho que Quito cambiara recientemente la placa del auto porque contenía 3 nueves, y él creía que esto era de mala suerte. Posteriormente, Hall y Quito fueron llevados para ser interrogados. Su auto fue llevado a la estación de policía, y fue aquí donde se descubrió el cuerpo de Donald. Quito fue arrestado, pero Hall huyó por una ventana del baño, aunque más tarde fue atrapado por la policía en la cercana ciudad de Haddington. El vehículo que estaban conduciendo estaba conectado a la dirección de Scott Elliot en Londres, al igual que el cuerpo de Mary, que había sido encontrado antes. Hall intentó quitarse la vida varias veces mientras estaba bajo custodia, pero al fracasar se sinceró con las autoridades y reveló las ubicaciones de los otros cuerpos que luego fueron desenterrados. Finalmente, a Quito y Hall se les acusó de asesinato. Hall fue condenado en Londres y Edimburgo por 4 asesinatos, los de Walter, Mary, Wright y Donald. Fue condenado a cadena perpetua. En Escocia se le impuso una sentencia mínima de 15 años, mientras que en Inglaterra el juez presidiendo recomendó que nunca fuera liberado. Mientras tanto, a Quito se le dio cadena perpetua por 3 de las ejecuciones. Como Hall había planeado matarlo después, la policía lo etiquetó como afortunado. Mientras cumplía su condena en prisión, Hall intentó quitarse la vida en numerosas ocasiones. En 1995 escribió una carta al Observer en la que solicitaba el derecho a morir. 4 años después publicó su propia autobiografía. Hall murió de un derrame cerebral
el 16 de septiembre de 2002, a la edad de 78 años. En el momento de su muerte, era el más viejo de más de 70.000 prisioneros en las cárceles británicas y el más viejo cumpliendo una tarifa de vida completa. Después de su arresto, los medios lo apodaron el mayordomo asesino. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar al canal. También puedes apoyarnos en Patreon para obtener contenido detrás de cámaras y la oportunidad de que tu ciudad natal aparezca en un video de casos sin resolver. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez. Gracias.